Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es un momento épico, glorioso de toda la creación. Obviamente desde el punto de vista de nosotros como seres humanos. Este es el momento clave, el momento cumbre. Es el instante donde empezó todo para la humanidad. Y subrayo que para nosotros los seres humanos, porque nosotros fuimos creados en el sexto día de la creación, más antes de que Dios nos creara a nosotros, ya habían sido creados otros seres. Y entonces somos un eslabón, nada más, en el plan de Dios. Somos un eslabón en la creación de Dios. No somos los únicos seres vivos. Hay muchos más de otra naturaleza en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que Dios también creó, tanto en lo natural, todo lo que ha creado naturalmente, como en lo espiritual, todos los seres espirituales creados por Dios. Todo ello tiene un propósito definido, claro, y muchas pautas nos las da la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia, pues entendemos cuál es el propósito de los ángeles, por ejemplo, y así, cuando vamos estudiando a profundidad la palabra, pues entendemos por qué han sido creadas las montañas, los ríos, el agua, el aire, la tierra misma, los animales. Toda la creación, toda ella, tiene propósitos muy claros y muy definidos. En el video anterior comentaba cómo a medida que Dios nos va narrando la creación, allí están implícitos los propósitos. Dice que creó al hombre para que labrase, que creó al hombre para que señorease en la tierra. Entonces, también dice que creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, siempre hay propósitos de Dios en lo que Él ha creado. Dice que creó a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor, uno para señorear de día, otro para señorear de noche, y que la luna también para marcar los tiempos. Y no nada más los tiempos de el día, la noche, no nada más los tiempos de lluvia, los tiempos de sembrar de las cosechas, no nada más eso, sino también los tiempos que ocurrirán sobre las naciones. El Señor Jesús dijo que las potencias de los cielos serían conmovidas en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, atentos a entender cuál es el propósito de Dios para las estrellas, cuál es el propósito de Dios para el hombre, y también cuál es el propósito de Dios para la mujer, porque solemos hacer una mezcla. Como ambos son seres vivos y tienen semejanzas en su formación, ¿verdad? Aunque sí hay diferencias, muchas diferencias físicas y más diferencias espirituales, ¿verdad? El alma de la mujer no es igual al alma del hombre. Entonces, pero nosotros solemos hacer una mezcolanza, una igualdad de todo esto, y equivocamos porque no es justo. No es justo darle, por ejemplo, a un animal, darle la función de un humano, por ejemplo. No es justo. No es justo darle la responsabilidad a un niño, la misma responsabilidad que a un adulto. No es justo. O sea, establecer
ese pensamiento de igualdad física, espiritual y más tremendo, pensar que el mismo propósito que Dios tiene para con el hombre es el mismo propósito que Dios tiene para la mujer, es totalmente erróneo y no es justo para con la mujer. Se comete una injusticia con la mujer en ese sentido, porque Dios no lo creó a ella para los mismos propósitos que el hombre. No tenemos por qué entonces aducirle unas responsabilidades que no le corresponden. Por ejemplo, el sustento de la casa, por ejemplo. Pero ya hablaré de esto más detenidamente. Ahorita, hablando sobre, aquí está creando Dios al hombre. Y estos versículos aquí, estas frases dicen mucho. Dice, entonces Jehová Dios, ya esa es una expresión gloriosa. Nos dice quién es Dios, Jehová. ¿Y cuál es su virtud? Ser Dios. Dice, formó al hombre. Entonces, el hombre ha sido formado por Dios, por Jehová Dios. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. ¿Y por qué del polvo de la tierra? Ahí hay un simbolismo, ahí hay una razón. La ciencia confirma que realmente sí somos hechos del polvo de la tierra. Entonces, hay mucho en cada una de las expresiones. Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo lo formó? Bueno, a su imagen. La misma figura de Dios. Dios tiene cabeza, hombros, espaldas, tiene piernas, tiene brazos, tiene dedos. El dedo de Dios. La misma figura le fue dada al hombre. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Esta acción, cuando Dios crea a este hombre, cuando lo forma, no estaba vivo. Es como si usted agarra un poco de plastilina y hace la figura de un ser humano. Usted lo acaba de formar, pero no tiene vida. Ahí está, ¿verdad? Pero algo hizo Dios para que viviese. ¿Qué hizo? Sopló en su nariz. ¿Qué nos enseña eso de que sopló en su nariz? ¿Qué iba en ese soplo de Dios? ¿Qué salió de Dios en el momento que Él sopló en la nariz de esa figura humana? ¿Qué iba allí? Por todo el contexto bíblico, sabemos que es el Espíritu. El Señor Jesús también sopló y les dijo, recibid el Espíritu, y sopló. Entonces, este soplo de Dios, atención, es el momento en que Dios le pone espíritu dentro del hombre. Le da espíritu y es el aliento de vida. Dice que en ese momento que Dios le dio, ¿verdad?, ese aliento de vida, en ese momento vivió. Y esto es maravilloso, esto es glorioso. Hay muchísimo que decir, muchísimo que enseñar en este punto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bien, pues ya está. Le pone casa, un huerto. Lo llama Edén. ¿Hacia qué región? Hacia el oriente. Esto también de que al oriente tiene un valor bíblico muy interesante. En la Biblia no es lo mismo, no vale lo mismo el norte que el sur, que el occidente que el oriente.
En la palabra del Señor, el oriente es el punto cardinal más valioso, más importante, y es referencia de muchas cosas en la palabra del Señor. Consideremos siempre el oriente como un punto con un significado muy bello, muy profundo en el plan y en la perspectiva de Dios. Y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios crea el Edén y pone allí a aquel hombre. Está solo. Eva no ha sido creada. Está solo ahí. En el orden de la creación hay muchos seres y, repito, con propósitos diferentes y muy claros, cada uno de ellos. Y hay un orden de jerarquía, hay un orden de importancia, hay un orden de autoridad en el reino de Dios. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. Y el plan de Dios para con los ángeles es uno. Está escrito, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces nosotros tenemos que entender eso. A ver, atención con esto. ¿Son los ángeles hijos de Dios? Amén. ¿Somos los hombres hijos de Dios? Amén. ¿Tenemos el mismo propósito de Dios los ángeles que los hombres? No. ¿Tenemos el mismo poder los ángeles que los hombres? No. ¿Tenemos la misma autoridad los ángeles que los hombres? No. No. Por eso es bien importante que dimensionemos la creación. En este caso, ya está el hombre y ya ha sido puesto en el huerto del Edén. También con un propósito. No es que a Dios se le ocurrió hacer un huerto y ponerlo allí, pero por una ocurrencia de Dios. No. Plan hay. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Qué momento, ¿verdad? Cuánto amor de Dios para ese hombre que ha sido creado. Ahora, ese hombre que fue creado con maldad en su interior? No. Ese hombre ya era pecador en su pensamiento, en su corazón. No. Ese hombre ya tenía sentencia de que hubiera dicho Dios, te voy a poner en el huerto y vas a vivir ahí 100 años. O sea, ya tenía un determinado por Dios que se iba a morir, que se iba a enfermar, que se iba a hacer viejo. No. Todo eso vino después con el pecado. Dios lo pone en el huerto. Y como Dios es un Dios responsable con su creación, si Él lo creó, Dios sabe que Él es responsable de alimentarlo. Entonces Dios hizo crecer árboles deliciosos allí donde estaba Adán, que todavía no se llamaba Adán. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dos cosas. Dios pone alrededor déjeme llamarlo Adán, porque nosotros lo conocemos rápido por Adán. Alrededor de Adán, árboles bellos. Otra vez, árboles bellos. De esos árboles que usted los observa y se admira. Son deliciosos a la vista. La vista
se deleita en verlos. Ya me imagino qué paisajes, ¿eh? Qué belleza de creación, qué tonos, qué colores, qué combinación, qué formas. Y aparte de ser bellos, dice, y bueno para comer. Ahí está la fidelidad de Dios. Le puso árboles para comer y ya me imagino los frutos. Ya me imagino la inmensa variedad de sabores y, bueno, qué belleza. Dice, también puso Dios allí, en el huerto, el árbol de vida, en medio del huerto. Bueno, pues aquí hablamos de otro árbol, ¿eh? El árbol de vida. Este es un árbol especial. Déjeme decirlo, es el más especial. El árbol de la vida eterna. Dicho de otra manera, el que coma de ese árbol tiene la vida eterna. Entonces, propósito grande de Dios, ¿eh? Al construir este árbol, al formar a Adán, al ponerlo en el huerto, rodeado de esos árboles bellos y deliciosos para comer, y aparte, poner allí a Adán cerca de el árbol de vida, el árbol que da la vida, y lo pone en medio del huerto. Dice que puso otro árbol, el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia. Decírselo rápido, el árbol del conocimiento, vamos a decirlo así rápido. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, ciencia no es exactamente lo mismo que lo que nosotros conocemos por ciencia. Es todavía muy superior. Bueno, pero dejémoslo allí. Árboles bellísimos y con frutos deliciosos son para Adán. El árbol de la vida está allí en medio del huerto. Y un árbol más, el árbol de la ciencia. Pero este árbol es muy especial, porque lo nombra el árbol de la ciencia del bien. La ciencia del bien y del mal. Aquí está, esto es muy debatible. ¿Creó Dios el bien? Sí. ¿Creó Dios el mal? ¿Creó Dios el mal? La respuesta es sí. Dios creó el mal. Y allí está este árbol. También con un propósito, que en diversos pasajes bíblicos es revelado ese propósito de parte del Señor. Pero ahí está, al alcance de Adán. Claro que Dios le va a dar instrucciones, ¿verdad? Creó Dios el huerto, pone ahí a Adán y le da instrucciones. Y dice, y salía de Edén un río, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Esto también es bellísimo y bueno, ha sido sujeto a investigaciones al por mayor. Todos buscan estos lugares
como se busca el arca de Noé, como se busca la tumba de Cristo, en fin. El hombre ha intentado encontrarlo todo lo que tiene referencia con Dios, con Cristo, con el pueblo de Israel. El hombre afanosamente, con todos sus sistemas de investigación y todos sus elementos con los cuales dispone, el sonido, por ejemplo, aparatos que registran el sonido para buscar hacia el fondo de la tierra, o en las regiones, lo que llamamos allá en las regiones bíblicas, ha intentado encontrar dónde está esto, dónde está lo otro. La Biblia dice que era por aquí. Y haciendo una mezcolanza de geografía, historia, arqueología, el hombre está muy entretenido en todo eso, pero aquí dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. No sé si hay algún misterio en por qué 4 brazos, no lo sé. Me inclinaría que no. Ese sería porque no encuentro muchos elementos. El nombre de uno de esos brazos era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Es impresionante. En realidad es impresionante toda la información que nos da la Biblia. Información histórica, información geográfica, a través de ríos, montañas, regiones, que por todas partes se nombran en la palabra del Señor. Y es impresionante cómo también la Biblia nos habla de todos los elementos de la creación. Aquí nos nombra, aparte del oro, bedelio y ónice también. Y dice que en esa región estos elementos están allí. Aparte, subraya, y el oro de aquella tierra es bueno. El oro de aquella tierra es bueno. Déjame decirte algo que alguna vez me ha pasado por mi mente. Es a través de los estudios del ADN universal, escudriñar dónde se forma el oro. O sea, ¿qué características tiene que haber alrededor del oro para localizar oro? Creo que es posible saberlo. Aquí dice que en esa región hay oro, pero lo que me sorprende también es que dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Aquí de entrada nos dice que hay oro que no es tan bueno. O sea, cuando leamos la escritura, entendamos que hay un significado directo de la expresión, de la frase, pero hay uno indirecto también, a veces por contraposición. Si aquí dice que el oro de aquella tierra es bueno, quiere decir que el oro de otras tierras no es tan bueno. O sea, que hay oro bueno y que hay oro menos bueno, porque lo está subrayando. Y esto es importante. También lo refiere hacia el vino. Hay vino que es bueno y hay vino que no es muy bueno. Un tanto también está referido hacia árboles y hacia la miel también.
Bien, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y aquí es donde digo que habrá que ir a investigar dónde estaba esa tierra de Cus. ¿Y qué información hay? ¿Tienen los hombres información? No tanta, no tan. La primera información que tenemos acerca de la tierra de Cus, acerca de la región de Avila, por ejemplo, la primera y fiel información, la más fidedigna, es la que da la palabra del Señor. Y los hombres que han intentado, que han, que han seguido la línea de las naciones, la línea de las razas, la línea geográfica histórica, ¿verdad? Hacia años antes, hacia siglos atrás, cuentan con una información muy dispersa. Hay cosas en las que se han aproximado bastante y esa aproximación los ha llevado a esta conclusión. La Biblia tiene razón, sí, allí debió ser, sí, tenemos indicios de que tiene que ser allí donde dice la Biblia. Déjame decirte, por ejemplo, en la búsqueda de dónde empezó el primer hombre, los hombres han inventado muchas cosas y han investigado y a veces hasta han dicho que el primer hombre nació en África. También lo han dicho de esa manera, aunque la mayoría de todos los investigadores refieren que sí es en la región donde Dios dice en su palabra. Entonces, pues a nosotros nos toca leer, escudriñar y darle todo el crédito a Dios. Ya la ciencia que investigue y haga lo suyo. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Aquí está un punto ya muy importante. Al oriente de Asiria. Ya este es un punto referencial impresionante, como lo de la tierra de Cus, ¿verdad? Se habla más de la tierra de Cus que la tierra de Avila, pero en este caso sí, al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora sí, otro punto referencial muy preciso como para evidenciar un punto geográfico. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿Y para qué más? Y para que lo guardase. Lo hace responsable. Cuídalo. Trabájalo. Y protégelo. Cuídalo. Gran responsabilidad, ¿eh? Y si espiritualizamos el huerto, pues ya el huerto significa más cosas, ¿eh? Hay quien, por ejemplo, ¿verdad?, lo refiere a la esposa. También podemos referirlo al corazón del hombre. Entonces, pues sí, a trabajar, lábralo, o sea, trabájalo, esfuérzate y te hago responsable de cuidarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahora le va a dar instrucciones, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. ¡Qué mandamiento de parte del Señor! ¿Qué árbol había en el huerto? Dijimos, los árboles deliciosos para que comieran, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos están ahí. El mandato es, de todo árbol podrás comer. Se te autoriza comer de todo árbol. Más, aquí viene la prohibición. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
Qué belleza, ¿eh? Sí puedes comer de los árboles bellos, sí puedes comer de los árboles frutales, sí puedes comer del árbol de la vida, porque no se lo está prohibiendo el árbol de la vida. De todo árbol podrás comer, pero de uno no, el de la ciencia del bien y del mal. Regreso al punto. ¿Creó Dios el bien? Sí. ¿Creó Dios el mal? Ahí estaba el mal, en la creación de Dios. Pero el mandato de Dios es: no te acerques al mal. No comas el mal. Yo he creado el mal y he creado el bien. No comas, no te alimentes de maldad, no te acerques a lo malo. Ese es el mandato. Así es que queda, a ver, algunos cuando dicen entonces, si Dios creó el mal, pues ¿para qué creó el mal, verdad? Haciendo responsable a Dios y justificando la maldad del hombre. Qué tremendo, ¿eh? En ninguna manera, en ninguna manera. Dios es bueno y el plan de Dios para nosotros es bueno. Pero en su creación perfecta, ahí está el mal. ¿Necesitaba Dios crear el mal en la creación? Amén. Amén. En su plan perfecto tenía que estar el mal. Pero le advierte al hombre: no te acerques al mal. Eso me parece bellísimo de parte del Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahora viene la gran advertencia de Dios. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la justa advertencia de Dios al hombre, respetándole su decisión, dejando en libertad al hombre para elegir. Acá tienes miles de árboles bellos y tienes un árbol especial, el que da la vida. Pero tienes otro. Hay uno que es el árbol malo. De ese no debes comer. Son muchas las opciones que tienes para que yo te bendiga. Son muchas. Pero hay una que no debes elegir. Hay un camino que no debes elegir. Es un plan hermoso de parte del Señor. Le respeta su decisión. Le respeta su libertad. Libertad dada por Dios. Creo que cuando nos asomamos a estas verdades, en verdad entendemos la vida de una manera más hermosa, donde Dios se engrandece como un Dios hermoso, maravilloso, perfecto, justo, con un gran amor hacia el hombre. Por eso alabo al Señor y estoy muy agradecido con Él por esta oportunidad que nos da. Este es un capítulo de oro. Este capítulo 2 del libro de Génesis. Este épico momento de la creación del hombre. Y ahora Dios donde lo pone en ese huerto y las instrucciones precisas que le da. No hay confusión en las instrucciones, ¿eh? El plan es maravillosamente justo y perfecto, de un Dios bueno, de un Dios santo, que en su plan ha creado la maldad, sí,
Pero por amor le dice al hombre, no te acerques a ese árbol es malo. Tienes mucho de dónde elegir. Voy a continuar en el próximo video y ahora tengo mucho contentamiento porque el Señor nos permite entrar a estos misterios que Él nos ha dejado en estos capítulos bellísimos de oro. Bendiciones.